Hola, ¿cómo andabas tanto tiempo? Vamos a aprender un poquito de trigonometría, dale. Mira, lo que estamos tratando de entender acá se llama triángulos oblicuángulos. Seguramente si estás viendo este video tenés un poquito de experiencia que sea con esto. Y yo te recuerdo lo fundamental. En un triángulo oblicuángulo se le llaman a los que no tienen ángulos interiores de 90 grados. Entonces no podés usar el teorema de Pitágoras porque no hay hipotenusa, no podés usar herramientas básicas que vos ya conocías. Vamos a tener que usar herramientas relativamente nuevas que son teorema del seno y del coseno. Fíjate que el título de hoy dice teorema del coseno. Vamos a ver cuándo se usa, cómo es la fórmula y cuál es el procedimiento para resolver ejercicios con esto. Mira, yo te muestro un ejemplo, tengo dos ejemplos para mostrarte hoy. Un ejemplo clásico de un ejercicio donde se va a tener que usar esta nueva herramienta. Ahora, lo primero que yo voy a hacer cada vez que me encuentre con un problema de triángulos es, como ya sabes, decir qué tengo y qué necesito conocer. Acá vos fíjate que de los 6 elementos básicos que tengo en el triángulo hay dos datos que son dos lados y otro dato que es un ángulo. Entonces necesito conocer tres cosas más. Vamos a poner algún nombre, por ejemplo, que esto se llame alfa, que esto se llame beta, que son los ángulos que faltan, y que este valor, que es el lado que falta, se llame, por ejemplo, x. O la letra la vas a elegir vos en cualquiera de tus ejercicios. Ahora, acuérdate lo que vos sabés hasta ahora. Sabés que el teorema del seno es una herramienta que no es tan complicada de usar, donde siempre la vas a plantear al principio de cada ejercicio. Si eso te sirve, buenísimo, continúas hasta el final. Si eso no te alcanza, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, teorema del seno, ¿de qué se trataba? Tenía que armar una razón entre los lados, que los voy a poner arriba, los voy a poner en este orden, mira, x, 12 y 11 centímetros. Y abajo el seno, en cada uno de estos términos, del ángulo opuesto a cada lado. Si vos pusiste la X, opuesto a la X va a ir 61 grados. Si pusiste el 12, opuesto al 12, el ángulo este que no conozco, alfa. Y si pusiste el 11, el otro ángulo que no conozco, que es este, que se llama beta. Entonces, tu intención es tratar de ver si esto me funciona bien, me sirve, y si no, voy a intentar otra cosa. Entonces, para esto vos lo que ibas a hacer es ir viendo de manera parcial esta formulita del teorema del seno. O sea, tapando algunas cosas y viendo otras, a ver si te sirve, te alcanza o no. Fíjate que si vos mirás esa parte del enunciado del teorema del seno, tenés dos letras, alfa y x. No vas a poder despejar seguramente de ahí. Si tapas la del principio, también tenés dos letras, alfa y beta. Tampoco te está funcionando eso. Si tapas la del medio, vas a tener dos letras también, beta y x. O sea que este teorema del seno no es que esté mal, pero en este ejercicio no me sirve para comenzar. Sí lo voy a usar, pero dentro de un rato. Ahora, capaz que me decís, ¿por qué, profe, no usas el tema de los 180 grados y la suma de los interiores? También se puede usar, pero el tema es que no lo puedo usar al principio, porque vos fíjate que tenés dos ángulos que no conoces. Entonces, si bien no es una herramienta que la descarto, no la voy a usar para comenzar. Vamos a usar el teorema del coseno. Yo acá te voy a escribir el enunciado y vamos a ver cómo queda para este ejercicio. Teorema del coseno. El teorema del coseno tiene tres maneras diferentes de plantearlo. Y lo que dice es que si vos tomás uno de los lados del triángulo, uno de los lados, suponete que le pongamos genérico a esto, y lo elevas al cuadrado, eso tiene que ser igual a la suma de los otros dos lados también con cuadrado, menos el doble de estos dos lados que pusiste en esta parte de la igualdad, y ahora aparece el coseno, por eso se llama así, del ángulo, no de cualquiera, sino del ángulo que está enfrentado con la primera cosa que escribiste. Ahora, esto de acá depende de cómo vos lo armes, depende de qué pongas al principio, va a tener tres maneras distintas de armar. Porque como vos tenés tres lados, podés empezar de cualquiera de esos tres. Entonces, vos lo que vas a hacer es, al principio, cuando no tengas mucha idea de este tema, podés empezar planteando todas. Y después fijándote con cuidado cuál te sirvió. Y después cuando seas un poquito más experto, a lo mejor te das cuenta mentalmente. Entonces,
Vamos a plantear, sin tener mucha idea de cómo funciona esto, esta formulita del teorema del coseno, comenzando desde el lado de 11 centímetros. ¿Cómo sería eso? Empezamos con 11 al cuadrado. Del otro lado de la igualdad tienen que aparecer los otros 2 al cuadrado, o sea, el 12 al cuadrado y la x al cuadrado. 12 al cuadrado, x al cuadrado. Voy escribiendo hasta acá. Y de ahí viene todo este término. Menos el doble por los 2 que escribiste de esta parte, o sea, 12 y x. Y ahora viene el coseno. Por el coseno del ángulo que está enfrentado a la primera cosa que escribiste. Si escribiste el 11 para empezar, el ángulo tendrá que ser beta. Y acá vos vas a mirar si esto te sirve o no. Fíjate que esta es una expresión que tiene la letra x y la letra beta. O sea que esto tampoco me sirve para continuar. Vamos a hacer otro planteo. Vamos a pararnos, por ejemplo, en la x. Si escribo la x al cuadrado, del otro lado tendrá que ir el cuadrado de 12 y el cuadrado de 11. Hasta ahí. Y ahora viene menos el doble de estos dos, 12 por 11, por el coseno del ángulo que está enfrentado con la x. En este caso, tu x tiene que ver con 61 grados. Cuando vos plantees esto, vas a mirar tu expresión y vas a decir, a ver, acá hay una letra y todo lo demás son números. O sea que esto está bien y me sirve como para un planteo para empezar a calcular algo en este ejercicio. Dale, sigamos. ¿Cómo hago esto? Bueno, tenés que resolver todas estas cuentas y acuérdate que si quieres despejar un cuadrado lo vas a tener que escribir como raíz. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a escribir la raíz cuadrada de todo este resultado. Así. Si querés ir haciendo cuentas parciales, 12 al cuadrado, 144, 11 al cuadrado es 121. Acá lo que deberías hacer sería 2 por 12 por 11 por el coseno de 61. 2 por 12 por 11 me da 264, acá hay un menos, perdón, por el coseno de 61. Bueno, si querés vas reemplazando esto, ¿cuánto sale? Yo lo que te recomiendo, si tenés una calculadora que te permita escribir varios términos juntos, úsalo para que cometas pocos errores con los decimales. Acá yo voy a escribir todo eso. 121 menos 264 por coseno de 61. Todo eso que lo haga de una sola vez, el cálculo es lo más conveniente. 11,7 centímetros es esta x. ¿Puedo redondear a 12, profe? Sí, no hay problema con eso. Yo voy a poner, en este caso así, para no cambiar mucho el resultado correcto. Ahora, ¿de qué me sirvió este teorema del coseno? No tenía respuesta con lo que ya sabía de antes del teorema del seno, entonces necesito esta herramienta nueva para calcular este 11,7. Y ahora que vos lo tenés listo al 11,7, ya tenés un dato más para usar acá. Y tenés seguramente en tu dibujo la posibilidad de completar con ese resultado. Acá lo pongamos. Acá me ha salido 11,7. Y ya puedo continuar mi ejercicio con el teorema del seno. Porque vos fíjate que si yo ya tengo un dato más para usarlo, si querés podés tapar esa, calcular el seno de alfa y calcular el alfa como lo veníamos haciendo anteriormente. Entonces haríamos eso. Concéntrate en eso. Eso que ves acá. Yo lo voy a volver a copiar acá abajo para que lo veamos con cuidado. Entonces tenemos este 11,7 que ya lo acabo de calcular sobre seno de 61 es igual a la otra parte, a 12 sobre el seno de alfa y es igual a 11 sobre el seno de beta. Bueno, ¿cuál calculo ahora, profe? El que vos quieras, porque ya tenés la posibilidad de calcular o seno de alfa o seno de beta. Olvídate esto un ratito, sigamos con seno de alfa. Seno de alfa es igual, vamos a utilizar lo que ya sabes de una regla de 3 simple, vamos a multiplicar lo que haya que multiplicar, 12 por seno de 61, dividido en el 11,7s. Acuérdate que cuando hagas un cálculo de este tipo, te va a salir un número decimal que comienza con 0, es lo más común. Para que vos despejes utilizando la función inversa de esto y lo puedas encontrar el valor del ángulo, que es lo que te interesa en definitiva. Entonces, yo te muestro acá cómo sale.
para que vos veas 0,89, pongamos 3 decimales como para ser un poquito exactos en este cálculo, y lo que vos deberías hacer sería justamente esto: la inversa del seno del número 0,897, perdón, 63,76. Le podemos redondear a 64 si querés, no hay problema. ¿Qué es lo que hicimos? El seno menos 1 de ese número, y eso me salió como resultado aproximadamente 64 grados. Bien, ahora, ¿qué es lo que sé de mi problema? Que la X valía esto, que uno de los ángulos vale esto, y ahora tengo dos maneras posibles para terminar. La primera es recién ahora utilizar la suma de los interiores, porque ya tengo dos ángulos con este que acabo de sacar. Y la otra, para estar más tranquilo, sería utilizar esta misma herramienta pero para sacar beta. Si vos haces eso, después al final vas a poder controlar que tus ángulos hayan salido bien y no vas a tener dudas que tu problema está bien hecho. Entonces yo lo haría de esa manera. Entonces haz de cuenta que vas a mirar esto con la del final y vas a calcular el seno de beta, y vamos a hacer lo mismo para terminar con todo. Entonces fíjate cómo lo voy a escribir. Seno de beta es igual a, estás viendo las dos de las puntas. Esto con esto lo voy a multiplicar y voy a dividir en 11,7. O sea, 11 por el seno de 61. Y a eso lo vas a dividir en 11,7. Esto es un número decimal que empieza con 0, porque es el resultado de un seno. Y de ahí lo que vamos a hacer en un ratito es calcularle su inversa a ver cuánto sale. Bueno, ese cálculo, ahí te lo enfoco bien. Fíjate, a mí me salió 0,822. Vamos a aplicarle la inversa del seno a esto y me da 55 grados. De ahí, 2 lo tendré que redondear justamente al valor ese que está. Entonces, seno menos 1 de 0,82 me sale 55 grados. Bueno, profe, ¿cómo sé que mi ejercicio está bien hecho? Bueno, porque vos ya tenés los tres ángulos y ahí puedes controlar que las cosas funcionen bien. Entonces, el alfa me salió 64, el beta me salió 55 y el ángulo principal, digamos, el original que estaba en mi ejercicio, ya lo sé, es 61 grados, lo conozco desde el principio. Y bueno, sumemos todo eso y controlemos que está correcto todo calculado. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo nuevo de este ejercicio? Que yo comencé planteando el teorema del seno, como siempre, pero me di cuenta que no lo puedo usar para comenzar. Entonces, utilicé esta herramienta nueva que es parecida a Pitágoras con un término más para calcular la primera parte. Y después que tengo esa parte, ya lo demás es trabajo conocido porque pude terminar con teorema del seno. Te voy a mostrar un segundo ejemplito que es un poquito más elaborado y espero que lo podamos entender. Segundo ejemplito, mira, tenemos un triángulo que tiene todos los lados como dato y como ángulo no tengo nada. Entonces acá vamos a ver varias maneras de hacerlo. Esto suponete que se llame así y así, alfa, beta y gamma. Ahora, es obvio que si yo armo el teorema del seno no me va a servir porque siempre voy a tener una de estas letras sin conocer. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es ir al teorema del coseno para comenzar. Entonces, vos con qué lado vas a comenzar, eso lo vas a decidir vos. Yo ponele que comienzo con el ángulo, el lado de 8 para que nos salga alfa. Mira, 8 al cuadrado. ¿Qué tiene que ir al lado de eso? Los otros 2 al cuadrado, 10 cuadrado más 15 al cuadrado, menos el doble de esos dos elementos que escribí, por el coseno del ángulo que estaba enfrentado con la primera parte que escribiste, con el 8. Si pusiste 8, tiene que ver con alfa. Y vas a mirar, acá lo que tengo es solo una letra, si me sirve. Entonces vamos a encontrar resultados parciales acá y vamos a ir viendo cómo se puede calcular esta cosa que falta. 8 al cuadrado, escribo cuánto es. 10 al cuadrado, escribo cuánto es. 15 al cuadrado, escribo cuánto es. Y esta parte de acá, 10 por 15, 150, por 2 es 300. Escribo cuánto es. Y fíjate que lo que vos querés descubrir es el coseno de alfa. Entonces vos vas a tener que decir, es parte de este término.
el coseno de alfa. Entonces, a estos dos elementos los voy a tener que ir despejando con cuidado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, este 100 lo voy a escribir de esta manera para el otro lado. Y este 225 también de esta manera. ¿Y qué es lo que me quedaría? Solamente el 300 por el coseno de alfa y el negativo del 300. Como vos querés despejar el coseno de alfa y no querés que tenga nada a su lado, vos vas a decir, este 300 negativo está multiplicando el coseno que yo quiero dejar solo. Entonces, ese 300 negativo es lo que yo voy a poder escribir dividiendo para que me quede solo el coseno de alfa. Y toda esta cuenta la haces en calculadora y acuérdate que como también es un coseno, también te va a quedar 0, algo. Yo te la voy a mostrar a todos los cálculos juntos. 64, mira acá para que lo veas. Menos 100 menos 225 sobre menos 300. Eso me da 0,87. O sea que el coseno de alfa ya está descubierto. ¿Cómo hago para alfa? Acuérdate que esto lo tenés que terminar el coseno inverso a 0,87. Me salió un ángulo de 29,54 grados. Como es 54, si querés lo podemos redondear a 30 grados. Entonces lo pongo de esa manera. Esto quiere decir que si yo a este valor le aplico el coseno inverso y me da alfa, me salió 30 grados aproximadamente. Si no querés redondear y ponerle 29,54, también está bien. Ahora, profe, ¿cómo sigo? Ya tengo alfa, ya tengo uno de los ángulos que me salió 30 grados. ¿Qué puedo hacer? Mira, si vos ya tenés esto, puedes continuar con el teorema del seno, porque ya vas a tener un dato más y ya lo vas a poder hacer. O si no, puedes hacer el teorema del coseno otra vez. Yo lo que voy a hacer es la manera que se recomienda, digamos, no es que sea una imposición cuando vas a un ejercicio de este tipo. Si vos estás seguro que esto hasta acá está bien, tenés varias maneras de hacerlo. Podrías hacer el teorema del seno con un dato más y no habría problema. La cosa es que se recomienda muchas veces en matemática, si se puede, usar solo los datos iniciales del ejercicio. Por las dudas, vos hayas cometido un error y te puedas dar cuenta en algún momento. Entonces, yo lo que voy a hacer es este mismo procedimiento otra vez, pero en vez de parado desde 8, parado desde 10, por ejemplo. 10 al cuadrado. ¿Qué es lo que hay que poner al lado de ese 10 al cuadrado? Hay que poner los otros dos, o sea, 8 al cuadrado, 15 al cuadrado. ¿Qué más hay que poner? Menos el doble de estos dos elementos, 8 por 15, por el coseno del ángulo que está enfrentado con la primera parte que escribiste. O sea, enfrentado con 10 está gamma. Y acá vas a despejar igual que recién. Si querés vamos poniendo cálculos parciales. 10 al cuadrado ya sabíamos cuánto era, 8 al cuadrado también, 15 al cuadrado también. Y lo que cambia es que ahora hay que multiplicar 2 por 8 por 15. Entonces acá vos tenés 2 por 15 es 30 y 30 por 8 es 240. Con el coseno de ese ángulo gamma. Bueno, ¿cómo voy despejando esta gamma? Lo quiero dejar solito. Gamma está en este término. Entonces debo ocuparme de estas dos cosas y por último del 240 que multiplica. Vamos a escribir todo juntos. Menos 64 menos 225 sobre 240 negativo. Y eso es igual al coseno de gamma que me tiene que dar seguramente 0, algo. ¿Sí? Ahora, la diferencia de los cosenos en este tema es que te pueden salir negativo en algún momento y no va a haber ningún problema. Ya va a ver que puede pasar que nos salga negativo. Vamos a escribir todo eso. Entonces, 100 menos 64 menos 225 sobre menos 240, 0,7875. Yo voy a poner todos los decimales. 7875. Eso es el coseno de gamma. Acuérdate que hay que escribir coseno menos 1, arco coseno de eso. 7875. 38 grados es lo que me salió este valor. Entonces, vamos a ver. Alfa, pongamos acá. Gamma, perdón. 38 grados. Lo dejo como está porque es 38,047. Bueno, ya tengo dos valores. ¿Qué es lo que podría hacer? Podría sumar los dos, restarlo con 180 y terminar sin ningún problema. Ahora, como te digo,
en este problema se recomienda, insisto, no es una imposición ni obligación, se recomienda que hagas este procedimiento 3 veces para que vos después estés seguro que está bien, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer por ser este ejercicio de la manera, digamos, de manual, por decirle así. Ahora, si vos estás muy seguro que hiciste bien las cosas, tenés maneras alternativas de hacerlo. Incluso, capaz cuando ves este video, vos querés comprobar, hacerlo aunque sea en calculadora, a ver si sale de otra manera, si sale lo mismo. Entonces yo lo voy a hacer en vez de 8 y en vez de 10, voy a empezar con 15. 15 al cuadrado igual a los otros dos. 8 al cuadrado, 10 al cuadrado, menos el doble de ambos por el coseno del ángulo que me está faltando. Enfrentado con 15 va a tener que estar beta, que es el último que me falta. Y ahí vamos poniendo resultados parciales si querés. 15 al cuadrado ya sé cuánto es, esto ya sé, esto también sé. Y ahora me toca hacer 2 por 8 por 10. Entonces, ¿qué tenemos? 2 por 8, 16. 16 por 10, 160. Con el coseno de beta. Y ahí vamos a ir descubriendo nuestro valor igual que recién. 2,25 como está, me ocupo de estos dos elementos que los voy a escribir restando. Y me ocupo del menos 160 que está multiplicando de esta manera. Esto me tendría que dar el coseno de beta. Y ahora te muestro cómo queda eso para que vayamos terminando este ejercicio. Mira cómo queda. A ver, vamos a tratar de que se vea bien. Acá se ve lo mejor posible. Entonces tenemos 2,25, 64, 100 dividido en menos 160. Me salió un número negativo. Vamos a ver qué significa eso en el cálculo. Entonces, menos 0,38125. Menos 0,38125. Profe, ¿puedo poner menos decimales? Sí, no hay problema. Yo trato de poner muchos o varios para que el cálculo que viene ahora sea lo más exacto posible. Entonces, vamos a calcularle el coseno inverso a eso. Es menos 0,38125. Fíjate lo que pasó en este caso. Cuando yo le apliqué el arco coseno a ese número negativo, me dio un número, un ángulo obtuso, un ángulo más grande que 90 grados. Eso es lo que va a pasar. Y no te preocupes cuando tengas un coseno negativo, eso tiene que ver con ángulos grandes. Entonces, en definitiva, repetí el mismo procedimiento 3 veces y me salieron estos 3 valores para que vos lo veas. Me salió el primer ángulo 30 grados, el segundo ángulo 38 y el tercer ángulo 112. Resultado final 180, que es la suma de los interiores. ¿Cómo sé que está bien? Justamente porque me dio eso. Entonces, en definitiva, ¿de qué se trata este video? Que se hizo bastante largo, de una herramienta nueva que se llama teorema del coseno, que en algunos casos es conveniente usarla varias veces. No es una obligación, como te digo, se puede hacer de otra manera, pero es mi recomendación. Ahora, siempre el teorema del seno es una herramienta que sirve en la mayoría de los ejercicios y esta vos deberías usarla cuando no se puede usar la primera. Espero que hayas entendido estos dos ejemplos y que te sirvan cuando tengas que hacer algo similar. Un abrazo y cuídate mucho.